Hola amigos de Unión Radio Cultural, encantada de reencontrarme con ustedes nuevamente este fin de semana. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Se trata de Merlin Hessen. Él es consultor especializado en Customer Experience, es cocinero, es buen amigo y es especialista en neurogastronomía. Con él vamos a conversar sobre memoria gustativa, sobre sabores y sobre, bueno, comidas que nos han marcado. Todo esto después de esta pausa. Conversaciones de café con Marianne. Bueno, estamos aquí tomándonos este cafecito en el estudio de Unión Radio Cultural para hablar de comida. Cuando uno dice el estómago me pide comida, ¿es el estómago o es el cerebro lo que te pide comida? Wow, es una pregunta verdaderamente compleja porque dependiendo de la razón de por qué tú estás, tu cerebro, tu cuerpo, tu organismo cree, te mandan señales que pueden ser diferentes. Y te cuento por qué. A veces el estómago dice, oye, me provoca comer algo, y quieres algo como voraz, grande, lleno de chicharrón, por ejemplo, una empanada crocante con bastante salsa. Hay otros momentos donde el cuerpo de alguna manera te hace saber que lo que te provoca es una sopita caliente, ¿sabes? Esas que tienen así con sabor a pollo, con fideitos, de repente con huevitos sancochaditos adentro. Y si bien es cierto, estás saciando el hambre, en el fondo puede estar ocurriendo cosas internas dentro de ti en donde nuestro organismo aprendió que a través de la comida puede conectar por un lado con recuerdos de un momento pasado, ¿verdad? En el que tú estabas pasando, había una situación que se sanó por la persona que te dio la comida. Sí, por ejemplo, digamos, una mamá de lo más bella, una abuelita, tú llegaste el viernes a la casa como niño, agobiado, te hicieron bullying, por decir algo, estás como triste, y basta que tu madre te vea y te diga, ay, mi amor, ven acá. Y te sienten en la mesita de la cocina, te prepara algo mientras te está contando un cuento de lo más lindo, y tú estás sanando, y qué bello se siente estar protegido por esa señora, ¿verdad? Amado por esa señora, qué bueno se siente sentirse seguro ante la incertidumbre y una serie de cosas más. Y te pone una sopita al frente. El cerebro, cuando empieza a comerse la sopita, hace una asociación y su inconsciente dice, voy a usar esta sopa para que nunca olvides a esa señora. Y todo lo que emocionalmente te hizo sentir, todo lo que estaba ocurriendo durante ese momento, en la sopa es el fijador de la memoria y un mecanismo que tu cerebro puede usar para que en el futuro la recuerdes cada vez que la necesites. Entonces, por eso te digo, de repente tu estómago te pegó ahí un dolorcito y tú dices, oye, tengo como hambre, pero es que me provoca una sopita. La pregunta es, ¿por qué decidiste una sopita y no un sanduchito? O ¿por qué decidiste eso y no un arrocito chino, por ejemplo? ¿Ves? Entonces, cuando uno le pone nombre a un plato, puede ser que el cuerpo te está diciendo a través de ese plato vas a llegar a un recuerdo que te va a resolver lo que estés pasando en ese momento en particular. Entonces sí, el estómago te puede mandar señales para que busques placer, para que busques recuerdos, para que busques saciedad. Entonces son 3 niveles diferentes donde el mensaje va para que el cerebro resuelva su asunto, eso sí. Mira, tal es así que te voy a contar esta anécdota. Cuando mi hijo menor era chiquito, quizás tenía unos 7 años, y tú sabes que uno a veces se le quema el arroz. No es que se te queme el arroz, sino que queda esa conchita del arroz. Los españoles llaman el socarrá. Exactamente, esa conchita dorada. Y mi hijo peleaba, por favor, déjenme la parte de abajo quemadita, que me encanta. Y con esto quiero decir que, bueno, ahora cocino muy bien. Que no suene arrogante, pero realmente me he pulido y sí, yo cocino bastante bien. Pero parece mentira. Probablemente en esa época ese no era el mejor arroz. Pero para mi hijo era el mejor arroz porque venía de su mamá y venía hecho con cariño. Y probablemente para cualquier comensal, bueno, ¿cómo es posible que esta mujer se le haya llamado el arroz? El arroz tiene que quedar blanquito en el fondo de la olla. A mí me quedaba doradito y a mi hijo pequeño le encantaba. Y como te digo, probablemente no era el mejor arroz, pero para mi hijo era el mejor arroz porque sabía que venía de su mamá y estaba hecho con cariño. Tú sabes que está muy de moda frenar lo que muchos endocrinólogos y médicos internistas llaman el hambre emocional. Está descrita el hambre fisiológica,
que es el hambre, que cuando el cuerpo realmente te pide comida y tú puedes comerte lo que sea para saciar esa necesidad fisiológica, pero también está el hambre emocional, cuando queremos premiarnos o castigarnos o acompañarnos o quizás a veces hasta herirnos, porque muchas veces hay personas que en un momento de su vida incluso quieren hacerse daño con la comida, saben que te estás comiendo algo que te va a hacer daño, que te va a generar culpa, pero aún así se lo comen. Sin embargo, cuando tú estás triste, tú lloras, es una respuesta fisiológica normal. ¿Cómo decirle al cuerpo que cuando le provoca algo por hambre emocional no se lo coma? Es correcto decir no te lo comas, tienes que discernir que no es hambre fisiológica sino emocional. Fíjate que para eso, por una situación como esa, que es una situación muy compleja, yo imagino que esa persona debe tener un acompañamiento psicológico importante, que le vaya explicando las razones de cómo escoger un alimento sobre otro puede estar buscando ser mella, incluso entrar en un loop de deterioro, no solamente físico, emocional y mental. ¿Y a qué me refiero con esto? Hay suficiente evidencia allá afuera que dice que las personas que de alguna manera han sufrido de una pérdida en la infancia muy dolorosa o han sido abusados físicamente por una persona que suponía que tenía que ser una persona de confianza, ante esa pérdida el cerebro queda muy dolido, porque una de las razones detrás de esto, la oxitocina, que es como que la hormona social, es la hormona del amor, es la que nos permite juntarnos el uno con el otro, y está presente exclusivamente en momentos en donde como seres humanos estamos interactuando de una manera donde la intimidad es real, y no me refiero a la intimidad sexual, sino a la intimidad de la amistad y del amor, ¿no? Imagínate tú, y voy con un ejemplo, que un niño, por ejemplo, a los 7 años perdió a su abuelita, ¿okay? Esa abuelita resulta que en ese hogar era la que estaba presente porque mamá y papá tenían que trabajar todo el tiempo. Esa abuelita es la que abrazaba a ese niño todas las mañanas cuando llegaba del colegio, le hacía cariño, le daba una natilla, le hacía un quesillito, le ponía un pancito con mantequilla y un poquitico de azúcar, le hacía un pollito frito, ¿sabes? Son esas comidas muy sabrosas. Ese niño que está recibiendo ese amor de esa abuelita tan bella, la fuente química de oxitocina con el que ese cerebro aprendió a resolver sus asuntos emocionales, porque hay que entender que lo que llamamos química del cerebro es combustible de alguna u otra manera para nuestros comportamientos, y poca gente está consciente de eso. Pero cuando tú te levantas, cada uno de nosotros, aquí los que nos están escuchando, los que estamos aquí en la radio, tenemos un requerimiento emocional diario. O sea, nuestro cerebro sabe que necesita niveles de dopamina, niveles como si fuese un tanque de gasolina. Diariamente yo necesito generar acciones que me den tanta dopamina, tanta serotonina, tanta oxitocina, tantas endorfinas, pero también el cerebro sabe que necesita tanto de cortisol, tanto de adrenalina y tantas otras hormonas con las que podemos andar. Entonces, si de un momento a otro a ese niño se le muere su abuelita, el cerebro dice, ¿dónde yo consigo la oxitocina que me daba la señora? Porque ya no la tengo. Mamá no me la puede dar porque está poco. Papá no está porque está poco. Entonces el cerebro maravillosamente dice, oye, yo necesito sí o sí mi oxitocina. Entonces empieza a encontrar algunas comidas que son de recompensa emocional, porque en el momento que la come, por el cómo está diseñada, por la crocancia que tiene, por el tipo de azúcar que tiene, por el tipo de crema, untuosidad, crocancia, sal, elementos realzadores del sabor y cuánta cosa más hay. Cuando uno come cosas como esta, nuestro cerebro dispara dopamina, dispara serotonina, y si está anclado a un recuerdo, el recuerdo puede ser tan poderoso que hasta la oxitocina pudiera aparecer. Entonces el cerebro descubrió que comiendo eso recibe la oxitocina que antes se la daba a un ser humano. Y eso es un temazo. Eso es un temazo. Mira, tú sabes que yo te conté en un paseo que coincidimos en un autobús, en un paseo largo, te conté que yo soy hija de científicos. Y mi papá siempre me dice que uno puede sintetizar la felicidad en un laboratorio. ¿Cómo? Bueno, segregando serotonina, endorfina, oxitocina y dopamina, que son los neurotransmisores que están encargados del balance y la felicidad del cuerpo. Ya vamos a hablar de eso, pero antes vamos a seguir con la línea natural de este programa, que no solamente vamos a hablar de neurogastronomía, de comida, de cositas ricas, también vamos a hablar de ti. Dicen que uno llega a conocer a las personas por la música que escuchan. ¿Qué música te define? ¿Qué música te encanta? Dime qué música escuchas y te diré quién eres. Wow, qué buena pregunta. Esto es ping pong, así que hablar de esto. Tú sabes que yo soy un amante de la música.
pero no soy un melómano. Yo no tengo lo digo abiertamente y la gente se ríe de mí, yo no tengo la capacidad de aprenderme las letras de las canciones, pero las escucho y me encantan. Soy amante del rock de finales de los 80, principios de los 90, ese cambio del heavy metal al rock alternativo. Ok, elígeme una canción que te encanta. Ay, estamos fritos, no puedo elegirte una canción. Te puedo decir Pearl Jam, por ejemplo. Ok. Pero no te puedo decir una canción porque no me la sé los nombres. Es muy curioso. Así que por ahí va. Pearl Jam. Vamos a escuchar Pearl Jam para complacer los gustos musicales de nuestro invitado Merlin Hesse. Bueno, escuchamos Pearl Jam en esta edición de Vivir Plenamente para complacer los gustos musicales de nuestro invitado Merlin Hesse. Bueno, seguimos hablando de comida, de neurogastronomía. De la comida emocional. De la comida emocional. De cómo muchas veces, por ejemplo, la comida está atada a recuerdos. Por ejemplo, a las familias, pues, que desafortunadamente nos ha tocado separarnos por gente que se fue del país, por gente que hizo su carrera universitaria en otras latitudes. Hay muchas familias que estamos diseminadas y sin duda alguna la comida es ese hilo conector que nos conecta independientemente de en qué punto geográfico estemos. ¿Eso son ideas mías o realmente eso está neurológicamente comprobado? Bueno, es que fíjate, conectándolo con lo que veníamos hablando de la cocina emocional, ¿verdad? Yo me imagino, por ejemplo, en tu caso, si tu hijo está aquí, hay platos, tú vas a enfocarte en hacerle platos que te conecten a ti con él con momentos del pasado. Poca gente está consciente que nuestra identidad, o sea, lo que nos hace ser quienes somos, se ha forjado en la mesa. Y la gente dice, ¿pero cómo es eso? Sí, bueno, tú puedes hablarme de un plato como la arepa, por ejemplo. Podemos hablar de cualquier, de un arroz chino a la venezolana. Fíjate que son como etiquetas que le ponemos. Aquí no hablamos de lasaña, aquí hablamos de pasticho, nuestra carnita mechada, nuestro pabellón. Y todos estos son platos que más allá de tener condimentos y una sazón en particular, son platos que se servían en una mesa donde en esa mesa se conversaba. El 30% de las memorias aproximadamente más importantes de nuestra vida se generan por un trabajo al unísono del sentido del gusto y sentido del olfato, principalmente el olfato. Ese 30% de esas memorias más importantes en nuestra vida, que son las más difíciles de olvidar, las personas que tienen demencia senil, estas son las últimas memorias que pueden llegar a olvidar, son momentos que se gestaron en torno a la mesa. Hay un mecanismo maravilloso en nuestro cerebro que cuando estás comiendo con personas a tu lado, se activa la memoria a largo plazo, se activa la capacidad de narrar historias, se activa la capacidad de aprender cómo como seres humanos debemos comportarnos socialmente. Entonces, nuestra identidad, los hábitos que tenemos y cómo conversamos, cómo resolvemos nuestro problema, lo aprendimos de las personas que estaban sentadas con nosotros en esa mesa. Por eso es que los platos se transforman en cosas tan importantes. Cuando tú estás lejos, cuando una persona está lejos, necesita su identidad. Hay un ejemplo divertido que yo suelo dar cuando llegamos a un punto similar a este. Le digo, muchas veces cuando alguien está viajando por el mundo y no sé, está en Beijing, está en la India, está en París, está en Londres y lleva una semana de inmersión cultural, tú ves que la persona le empieza a entrar una suerte de angustia y termina comiendo, no sé, en un McDonald's. Y se mete en un McDonald's, pide un Big Mac con una papa frita, por decir algo, así de rápido. Y tú dices, ¿pero qué? Teniendo tantas cosas ricas. No, es que al estar expuesto a tanta cultura, tú necesitas tu cable a tierra. Tienes una crisis de identidad porque la comida te confunde. Así tú no lo creas. Estás sufriendo porque te están cambiando. Me pasa a mí muchísimo. Ajá, entonces la gente termina metiéndose en el chiringuito. La gente que se ríe conoce. de mí. Lo que a mí no me gusta de hacer un viaje largo es que yo extraño demasiado la comida de mi casa.
Y ya sabes por qué. No se trata de la comida de tu casa. Sí, Se sí, sí. trata de que detrás de cada uno de esos platos hay mucha información que nuestro cerebro necesita ir y venir todo el tiempo para reforzar nuestra propia identidad. Merlin, pero te quiero agregar una cosa. No solamente se trata de la comida, no solamente se trata de los alimentos y del sabor y de esa memoria olfativa y gustativa. Se trata también de la experiencia. Porque, por ejemplo, yo jamás tomo fotos de un momento que no quiero recordar. Hay gente que toma fotos de todo, de no sé qué, de la mata, del cielo. No, yo no tomo fotos de los momentos ni de los días que no quiero recordar. Independientemente que las pueda trucar, yo no puedo escribir un caption de una foto de un momento que para mí no fue feliz y no quiero recordar. Y a veces pasa que independientemente que tú estés en un restaurante muy bello, con una mesa servida muy bonita y con platos deliciosos, si en esa mesa hubo un altercado, hubo un mal momento, hubo una conversación desagradable, pues ya la comida pasa a un segundo plano, porque la experiencia de comer es una experiencia multisensorial. No solamente vas a recordar el sabor de la comida, vas a recordar las personas que te rodean, la conversación, el ambiente que se generó, si te sentías tenso, si te sentías libre, si te sentías relajado, y eso es muy importante, que por eso que yo siempre digo que las mejores cosas de la vida nunca son cosas, siempre son experiencias. Totalmente. Fíjate que cuando hablamos de una mesa me encanta la reflexión porque uno refiere a la experiencia gastronómica como algo sensorial por una parte y emocional. O sea, una experiencia es senso-emocional, porque principalmente estás sentado en la mesa para vivir una emoción a través de los distintos estímulos que no solamente es lo que está puesto en la mesa, el ambiente que te rodea, la música, el aire acondicionado, la manera en cómo te tratan, la manera en cómo te presentan un plato, la manera en cómo compartes con las personas que tienes al frente, que está conversando contigo sobre las historias que correspondan. Entonces, muy poca gente sabe que ir a un restaurante, muchas veces poca gente sabe esto. Hay mucha gente que va a los restaurantes pensando que lo que quiere es comer rico. Hay personas que creen que van a un restaurante por saciar la comida o comer rico y pasar 2 horas simpáticas con alguien que tú estimas mucho. Y lejos de eso. Cuando vamos a un restaurante, así como lo que tú planteaste, que tú quieres ir a un restaurante y te vestiste para eso y quieres compartir con otra persona, en el fondo todo eso, esa preparación para ir al restaurante, el llegar al restaurante, estar ahí ese par de horas brindando, comiendo, disfrutando y conversando, todo eso está ocurriendo porque en el fondo lo que nuestro cerebro está haciendo es crear una memoria que necesita en el futuro para canjearla por felicidad. O sea, los restaurantes son lugares en donde se viven experiencias para ser recordadas en el futuro, para saber que la vida vale la pena. Están asociadas a momentos especiales. Claro, y quien tiene un restaurante muchas veces ni siquiera está consciente del impacto que puedes tener. Hay cosas es que esto es lo que te voy a contar. A veces lo magnificamos, ¿no? Pero esto es tan así. Una persona llega, esto es investigaciones científicas y es un ejemplo para que tú veas el impacto que tú puedes tener con un ser humano sin darte cuenta. Si yo llego a un café y el barista que me está atendiendo me atiende con una sonrisa y me pone mi cafecito al frente. Muchísimas gracias por esto. Cuando voy a salir, alguien del staff del restaurante me abre la puerta y le digo, pase, que tenga un bonito día. Tu acción en una cola es mucho. O sea, saliste y caíste en una cola. Y en una cola se te atraviesan carros, se te quita el otro. Luego, tu nivel de tolerancia hacia la cola absolutamente aumenta dramáticamente simplemente porque alguien te sostuvo la puerta abierta en el momento que te fuiste al restaurante. O sea, tú tienes un impacto en la vida de los seres humanos cuando estás asociado a lo gastronómico. Y es verdad, tengo un impacto en el futuro porque me está regalando felicidad. Pero es que no nos damos cuenta que esa atención humanizada impacta en los seres humanos por horas en su inconsciente sin darnos cuenta. Pero yo agregaría que no todo el mundo tiene el privilegio de ir a un restaurante y uno tiene que aplicar esa misma filosofía de vida a una mesa en familia, Sí, claro. porque lo importante realmente siempre es el contenido y no la forma. Por ejemplo, yo hago algo que se llama coffee shop hunting. Yo voy caminando con una loca, con una gorra, con una malla de ejercicio y voy descubriendo cafecitos y entro sin pedir permiso. Y yo no solamente me tomo el café, yo me fijo en la decoración, en la taza, en las flores de la mesa, en las sillas, en los colores del mobiliario. Y es algo que me encanta, porque yo creo
que comer no solamente es comer, tragar, digerir. Yo creo que comer es una experiencia multisensorial. Fijarte en la vajilla, fijarte en las personas que tienes al lado, fijarte en la luz, masticar despacio. Porque sí, sigo diciendo que lo importante siempre es el contenido, no la forma. Hay todo una teoría y una práctica, más bien, toda una terapia que se llama Mindfulness Eating. Eso nació en los años 90. En donde eso que tú haces, sentarse y bajarle 2 por 5 minutos, 10 minutos, el impacto que tú tienes cuando ves tu taza de café o ves el plato, ves las formas que tienen y percibes cada sensación de lo que estás disfrutando por 10 minutos nada más. Eso es como si estuvieses haciendo media hora de meditación fija, sentado en posición de loto. El comer consciente genera una avalancha de bienestar tan importante que a veces la gente en 5 minutos se come las 2000 calorías. Ni siquiera descansa, o sea, no es que la disfruta, es que la engulle. Y más cuando las pantallas están en la mesa. Eso es otro desastre más. Es que la satisfacción que a mí me produce hacer un plato bonito no tiene nombre. Y es algo que yo no le muestro a los demás, pero lo vivo yo y me da una inmensa felicidad. Porque para mí es una forma de arte. O sea, poner una mesa bonita, crear un plato bonito, incluso decorar con guarniciones, que tú haces, por ejemplo, algo gratinado y le pones unos tomaticos cortados y le pones un tallo. Es una forma de arte creativo muy lindo. Bueno, mira, no quiero dejar de hacer esta sección tan interesante contigo, que eres una persona tan espiritual. Yo creo que hay 2 grandes grupos de personas. Las personas rosas, que piensan que la felicidad la está esperando en una esquina, y las personas más realistas, que piensan que la felicidad como tal quizás no existe y que por ende hay que procurárnosla. ¿Cuáles son tus rituales de felicidad? Rituales de felicidad. Fíjate, primero, el hacer consciente que la felicidad es una manera en cómo narramos nuestra vida. Si bien es cierto, la biología habla de que es una reacción bioquímica y que son neuronas y son hormonas y que es una reacción que se da, lo cierto es que uno no puede confundir la felicidad con las emociones regulares como la alegría. La alegría es una acción en este momento y poco como la describimos nosotros. Toda emoción es eso, que nuestro cuerpo entra en acción para decirte a ti que algo está pasando fuera. Algo divertido está pasando fuera, hay un perro ladrando intensamente y eso te genera miedo, hay una comida en descomposición, eso te genera asco. Eso es una emoción, eso no es felicidad. Luego tienes los sentimientos, que es esa capacidad de nuestro cuerpo reaccionar ante cosas que están pasando en tu cabeza. Esa proyección de esa película que pasa una y otra vez hace que tu cuerpo tenga melancolía, tenga sensaciones de incertidumbre, pero a su vez tú sientes un profundo amor desde la distancia porque estás recordando una cosa buena o una cosa mala. Tu cuerpo está reaccionando. Esos son sentimientos. La felicidad, este es mi gran ritual, es la capacidad humana que tenemos todos nosotros de poder ver el pasado. O sea, voltéate y ve tu pasado y narra las historias. O sea, usa el poder del lenguaje, narra las historias de tu vida, de los episodios de tu vida, en positivo o desde el aprendizaje. O sea, no importa si en nuestra vida hemos tenido un momento terrible, todos hemos tenido pérdidas, todos hemos tenido problemas y conflictos. Si tú te paras y tú te preguntas, de eso que tanto me dolió, que aprendí, automáticamente ese recuerdo se reescribe y aporta la felicidad. Si tú has tenido momentos increíbles en tu vida, tú te paras, los narras, porque no puedes recordarlo, ponle palabras y ahí encuentras una sensación de que sí vale la pena. La felicidad es el estado de un ser humano que alcanza cuando narra su vida en positivo y desde el aprendizaje. Qué belleza, qué belleza. Mira, me quedo callada porque de muchísimos invitados eres el único que ha dicho algo tan... La gente dice, bueno, mi café, una playa, una montaña. De verdad que es algo tan complejo. Yo le voy a agregar lo siguiente. Yo siempre digo que uno tiene que mirar para atrás, pero no con nostalgia ni con tristeza. Uno tiene que mirar para atrás para que uno vea todo lo que uno ha avanzado y todo lo que uno ha logrado. Eso es felicidad. Eso es felicidad. Mira, estamos ya llegando al final de esta conversación tan profunda y tan deliciosa. Y no quiero despedirte sin antes darle pie a la sección favorita de este programa que se llama Regalo de Salida. ¿Cuál sería tu regalo de salida para los oyentes de Unión Radio Cultural? Regalo de salida.
Mi regalo para ustedes. Tú sabes que yo siento que el reencontrarse en la mesa es algo extraordinariamente importante. Y aquí más que yo regalarles a ustedes algo, les voy a pasar la responsabilidad a cada uno de ustedes. Regálense ustedes la posibilidad de sentarse en la mesa conscientes de lo que significa para la familia. El concepto de familia solo se puede fortalecer cuando hay una mesa operativa, una mesa real. Uno puede sentarse en una mesa a desayunar juntos, uno puede tener una mesa para compartir el cafecito a las 4 de la tarde, pero tener el ritual consciente de lo que ahí se genera es determinante, porque ahí es donde está la identidad de la familia. Es ahí donde en el futuro un hijo va a poder decir, amo a mi mamá, amo a mi papá. Es la mesa la que te va a dar eso. El resto, vivimos una vida tan pero tan rápida y tan abrumada por el acceso a la tecnología que todos tenemos hoy, que a nuestro cerebro le cuesta mucho saber que debe recordar. Y cuando te sientas a la mesa es donde se generan los grandes recuerdos. Mira, me has dejado muy conmovida. De hecho, yo siempre le he dicho a mis padres que yo, para conseguir pareja o para relacionarme con alguien, yo siempre necesito que esa persona hable de lo mismo que mis padres hablaban conmigo en la mesa. Eso es un patrón de identificación e identidad. Y yo agregaría que la mejor red social es una mesa llena de familia y amigos. Yes. Merlin Hessen, eres lo máximo. Eres lo máximo. Gracias por esta conversación tan profunda, tan llena de contenido, de comida, de mesa, de familia. Bueno, ha sido una alegría tenerte en el estudio de Unión Radio Cultural. ¿Tus redes? @Merlin Hessen, @Neurogastrónomo para que descubran más, y si quieren cocinar rico, @TodoChef. Mira, quiero saber una cosa, y esto lo va a responder tu esposa. ¿Tú cocinas o también lavas? Yo cocino y lavo. Ah, bueno. Todo. Así sí. Bueno, gracias, Merlin Hessen, por esta conversación tan deliciosa. Nos escuchamos el fin de semana que viene. Vivir plenamente es posible gracias a este maravilloso equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales @_la cultural y @Marian River en Instagram.